Libre albedrío, ¿existe realmente o es una ilusión? El libre albedrío es uno de los temas más debatidos de la historia humana. Durante siglos, filósofos, científicos, religiosos y místicos han intentado responder a la misma pregunta: ¿realmente tenemos el poder de elegir o nuestras decisiones están predestinadas? Si el libre albedrío existe, significa que cada uno de nuestros actos es producto de nuestra voluntad. Pero si es una ilusión, entonces nuestras elecciones estarían determinadas por fuerzas más allá de nuestro control, como la genética, la biología, la sociedad o incluso leyes universales que guían el destino. Este debate ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Desde la filosofía hasta la neurociencia, pasando por la religión y la espiritualidad, cada campo ha intentado descifrar el misterio del libre albedrío. En este vídeo exploraremos todas estas perspectivas para llegar a una comprensión profunda del tema. El libre albedrío en la filosofía. Determinismo versus libertad. Desde la antigüedad, los filósofos han reflexionado sobre el concepto de libre albedrío. Platón y Aristóteles sostenían que los seres humanos poseían una capacidad racional para tomar decisiones. Sin embargo, otros pensadores han argumentado que nuestras acciones están determinadas por causas externas. El determinismo sostiene que cada acontecimiento, incluidas nuestras decisiones, es consecuencia de eventos previos. Según esta idea, todo en el universo, desde el movimiento de los planetas hasta nuestros pensamientos, está regido por leyes causales inevitables. Uno de los principales defensores del determinismo fue Baruch Spinoza, quien afirmaba que la sensación de libertad es solo una ilusión. Para Spinoza, creemos que somos libres porque ignoramos las causas que determinan nuestras acciones. En el otro extremo está la postura del libertarismo, que defiende que los humanos poseen una auténtica capacidad de elección. Filósofos como Jean-Paul Sartre argumentaban que el ser humano está condenado a ser libre y que incluso en situaciones extremas siempre tiene opciones. Para Sartre, la libertad no es solo una posibilidad, sino una carga, pues implica total responsabilidad sobre nuestras decisiones. Una posición intermedia es el compatibilismo, que busca conciliar el determinismo con la existencia del libre albedrío. El filósofo David Hume sostenía que podemos ser libres aunque nuestras acciones tengan causas previas, siempre que esas causas estén alineadas con nuestros deseos y valores internos. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Es el libre albedrío solo una ilusión generada por nuestro cerebro? Neurociencia y el libre albedrío. ¿Quién toma las decisiones? A finales del siglo XX, la neurociencia comenzó a desafiar la idea del libre albedrío con una serie de experimentos revolucionarios. Uno de los estudios más famosos fue el del neurocientífico Benjamin Libet, quien en los años 80 demostró que nuestro cerebro toma decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. En su experimento, los sujetos tenían que mover la mano cuando quisieran, mientras se medía la actividad cerebral. Los resultados mostraron que la señal neuronal que indicaba la decisión de moverse ocurría milisegundos antes de que la persona creyera haber decidido moverse. Esto llevó a algunos científicos a concluir que nuestras decisiones están determinadas por procesos inconscientes y que el libre albedrío es solo una sensación posterior. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos argumentan que, aunque nuestras acciones puedan estar influenciadas por procesos cerebrales previos, todavía tenemos la capacidad de modificar nuestras respuestas antes de ejecutarlas. La neurociencia moderna también ha explorado la relación entre la genética y el comportamiento. Algunos estudios sugieren que ciertos rasgos de personalidad, como la impulsividad o la tendencia a la reflexión, pueden estar codificados en nuestros genes, influyendo en nuestras decisiones. Pero si nuestras decisiones son producto de nuestra biología y de factores ambientales, ¿qué papel juega la espiritualidad en todo esto? El libre albedrío en la espiritualidad y la conciencia.
Las tradiciones espirituales han abordado el tema del libre albedrío desde ángulos distintos. El budismo, por ejemplo, enseña que nuestras acciones están regidas por el karma, pero esto no significa que estemos predestinados. Según esta visión, cada acción que realizamos genera consecuencias que afectan a nuestro futuro, pero tenemos la libertad de cambiar nuestro destino a través de la conciencia y el crecimiento espiritual. En el hinduismo, el concepto de Maya sugiere que vivimos en una ilusión creada por nuestros sentidos y nuestra mente. Desde esta perspectiva, el verdadero libre albedrío surge cuando nos liberamos de las ataduras del ego y alcanzamos un estado de conciencia superior. El misticismo sufí del Islam enseña que existe un equilibrio entre la voluntad divina y la libertad humana. Mientras que algunas cosas están predestinadas por Dios, otras dependen de nuestras propias elecciones. Desde la espiritualidad moderna, el libre albedrío se relaciona con el nivel de consciencia. Cuanto más conscientes somos de nuestras emociones, pensamientos y patrones de conducta, mayor es nuestra capacidad de elección. La meditación y otras prácticas espirituales buscan aumentar esta conciencia, permitiéndonos vivir de manera más auténtica. Si la espiritualidad nos dice que podemos liberarnos de patrones automáticos, ¿qué nos dice la religión sobre nuestra capacidad de elección? El libre albedrío en las religiones, entre Dios y el destino. En el cristianismo, el libre albedrío es fundamental. Según la Biblia, Dios nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y seremos juzgados según nuestras acciones. Sin embargo, algunas corrientes del cristianismo, como el calvinismo, defienden la predestinación, argumentando que Dios ya ha determinado el destino de cada alma. El judaísmo también enfatiza la importancia del libre albedrío. En el Talmud se menciona que aunque Dios conoce el futuro, los humanos siguen siendo responsables de sus elecciones. En el Islam existe un concepto similar. El Corán menciona que Dios lo sabe todo, pero también enfatiza que el ser humano es responsable de sus actos y será recompensado o castigado según sus elecciones. Pero si el libre albedrío está condicionado por creencias, biología y circunstancias externas, ¿hasta qué punto es real? Conclusión. ¿Somos realmente libres? ¿O no? Después de explorar las perspectivas filosófica, científica, religiosa y espiritual, nos encontramos con una paradoja. Por un lado, la neurociencia y el determinismo sugieren que nuestras decisiones están condicionadas por factores biológicos y causales. Pero por otro lado, la espiritualidad y la introspección indican que cuanto más conscientes somos, más libertad tenemos. Tal vez el libre albedrío no sea una cuestión de sí o no, sino un espectro. Es posible que no seamos completamente libres en nuestras decisiones, pero también es posible que tengamos cierto margen de elección, especialmente cuando tomamos conciencia de nuestros patrones internos. En última instancia, el verdadero poder del libre albedrío podría no estar en nuestras decisiones inmediatas, sino en la capacidad de despertar y cuestionar las fuerzas que nos condicionan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente tienes control sobre tus decisiones? ¿O simplemente sigues un guión prescrito? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal y te invito a explorar los demás vídeos existentes. Hasta siempre y muchísimas gracias.